Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Este día, sábado 25, vamos a estar, hermanos, meditando en el primer libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 12 al 27. Como título, este devocional lleva La mirada de fe en David. Te invito a que pauses este audio si aún no has hecho una oración. Es importante que podamos nosotros estar meditando en oración a nuestro Dios, para que Él sea el que hable a nuestros corazones a través de la lectura de su palabra. Si ya lo has hecho así, pues entonces vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, en la versión que estoy leyendo yo, que es traducción del lenguaje actual, inicia desde el verso 11. Así que voy a leer desde el verso 11 y la palabra de Dios dice así: Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde, durante 40 días. Jesé había nacido en Belén de Judá. Ya era muy viejo y tenía 8 hijos, de los cuales David era el menor. Sus 3 hijos mayores eran Eliab, Abinadab y Samá, y habían ido con Saúl a la guerra. David pasaba el tiempo cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos que estaban con Saúl. Así fue como un día Jesé le dijo a David: tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que están bien. En cuanto amaneció, David se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de uno de los pastores. Luego tomó la comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el ejército israelita y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Muy bien, hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Bien, hermanos, pues vamos a estar viendo y recapitulando un poquito acerca de lo que estamos viendo y meditando, ¿verdad?, en este libro. Vemos que aquí, hermanos, nos habla acerca de los personajes que nosotros conocemos como gigantes. Y nosotros necesitamos ver, hermanos, lo que la palabra de Dios dice acerca de ello. La Biblia dice que en los días del Éxodo, la mayoría de los israelitas habían temido, hermanos, entrar a la tierra prometida por los gigantes que vivían allí. Esto, hermanos, lo encontramos en la palabra de Dios en Números capítulo 13, del versículo 32 al 33, que dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. También, hermanos, vemos otra referencia que la Biblia habla acerca del rey Og. El rey Og, hermanos, era de Basán, y él necesitaba una cama de unos 4 metros de largo. Bueno, esto se tuvo que convertir porque en la Biblia no habla de metros, pero mire, si usted va a Deuteronomio capítulo 3, verso 11, dice que porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos
y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Entonces eran 4 metros de largo por 2 metros de ancho. Así era la cama, hermanos, del rey Og, hermanos. Ahora, Goliat, hermanos, medía 2.70 metros de alto. Y realmente, hermanos, ridiculizaba a los soldados israelitas. Y parecía, hermanos, invencible ante ellos. Por otro lado, hermanos, Saúl era el más alto de los israelitas. Y quizás él estaba un poquito preocupado porque él era obviamente el rival más adecuado para pelear con Goliat por la estatura que Saúl tenía. Hermanos, pero a los ojos de Dios, Goliat, hermanos, no era diferente a los demás. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que atemorizarnos por más grande que sean las dificultades o los problemas que nosotros podamos tener, porque quizás para nosotros sí sea algo abrumador, mas sin embargo para Dios, hermanos, es insignificante. Ahora bien, vemos aquí, hermanos, que esta práctica que se estaba aconteciendo aquí, hermanos, vemos que es algo inusual, en lo cual nos preguntamos muchas veces por qué no peleaban entre ellos. Pues, hermanos, como ahora y siempre ha sido, la batalla, hermanos, en una guerra es muy costosa. Así que al poder, hermanos, enfrentar solamente un guerrero más fuerte de un bando con el otro más fuerte del otro bando o del el enemigo, hermanos, era algo como ahorrarse, ¿verdad? Todo el costo que esto podría ocasionar. Y esto también, hermanos, evitaba un derramamiento de sangre grande, hermanos, porque simplemente el ganador de la pelea era considerado el ganador de la batalla. Goliat, hermanos, tenía una ventaja definitiva sobre David, hermanos, desde el punto de vista humano. Pero, hermanos, Goliat no se daba cuenta de que al pelear con David también tenía que pelear con Dios, hermanos. Y eso era una gran diferencia y sigue siendo, hermanos, ahora en nuestra actualidad. Hermanos, entonces, cuando esto pasa ahí, nosotros vemos en esta parte de la Biblia que esto estaba continuamente por 40 días, hermanos, y ningún bando atacaba hacia el otro. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Bueno, una de las razones, pues ya se los comenté, hermanos, era por ahorrarse, ¿no? Pero ellos estaban acampados a los lados opuestos de un valle, hermanos, de empinadas paredes. Y quien quiera que se apresurara a descender al valle, hermanos, y subir, hermanos, a los escarpados peñascos, estaría en gran desventaja al iniciar la batalla y probablemente, hermanos, sufriría grandes pérdidas. Entonces cada lado estaba esperando que el otro atacara primero. No se atrevían a descender y escalar en una pendiente de piedra. Y eso, hermanos, también fue una de las razones por la cual nosotros vemos que no hubo una pelea o no había iniciado. Y los filisteos decían, pues esta es la mejor alternativa que hay, que pelee de uno a uno. Hermanos, cuando nosotros vemos, hermanos, que podemos nosotros tener diferentes perspectivas, diferentes pensamientos o formas de ver las cosas. Una perspectiva diferente, hermanos, puede hacer la diferencia, hermanos, sobre todo en las cuestiones, hermanos, de las dificultades. Por eso muchas veces nosotros vamos y pedimos consejo y tratamos de ir con alguien que tenga un poquito más, ¿verdad?, de conocimiento, hermanos, en ello, porque nosotros podemos estar equivocados en nuestra perspectiva, como nosotros vemos la situación. Pero
Hay veces que nosotros necesitamos que alguien nos plantee una perspectiva diferente. Muchos hermanos de los que observaban, veían a un gigante y ellos decían, no, ¿quién? Pues yo no, a ver quién se anima, pero yo no. Sin embargo, hermanos, David vio a un mortal que desafiaba a Dios, que es todopoderoso. ¿Qué diferencia? Perspectiva. Y sabía, hermanos, que no estaría solo, hermanos, cuando él enfrentara a este gigante llamado Goliat. Dios pelearía con él, hermanos, y seguramente Dios le daría la batalla. Él confiaba más en Dios que en sus propias fuerzas. Hermanos, vio su situación desde un punto de vista no de él, sino la de Dios. Y eso, hermanos, es muy bueno. El poder mirar circunstancias imposibles desde el punto de vista de Dios nos va a ayudar, hermanos, a ponernos en una correcta perspectiva ante los problemas gigantes que se presenten a nuestra vida. Una vez que nosotros, hermanos, identifiquemos la perspectiva de Dios, nosotros vamos a poder pelear de una mejor forma, porque Dios, hermanos, es el que va a estar con nosotros en este tiempo, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer siempre todo lo que es la obra de Dios y no de los hombres. Porque hay veces que nos basamos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias oportunidades, en nuestra propia situación, y hay veces que no avanzamos porque nosotros creemos que no podemos avanzar. Mas sin embargo, hermanos, cuando nosotros reconocemos que Dios obra de una forma tremenda, hermanos, Dios comienza a suplir, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos en cuanto a la provisión que Dios da. Hermanos, cuando nosotros nos presentamos ante gigantes, hermanos, ¿qué perspectiva generalmente tomamos? ¿La de el pueblo de Israel o la de David? Es importante que nosotros podamos definir nuestra perspectiva. Si creemos, y a lo mejor lo hemos hablado y lo hemos dicho y hemos mencionado una que otra vez, lo que Dios hace, hermanos, sobre nuestra vida. Pero hay veces que ya en la práctica, cuando los problemas vienen, las dificultades vienen, los gigantes vienen, entonces nosotros tomamos la postura del pueblo de Israel ante esa situación. Porque muchas veces, hermanos, no es lo mismo decirlo cuando no lo vivimos que cuando lo vivimos y no lo practicamos. Tenemos, hermanos, que tener la confianza en Dios siempre, en todo tiempo, y buscar a Dios en todas las situaciones que se nos presenten en ese tiempo. Hagamos una oración, hermanos, a Dios y pidámosle a Él que Él sea el que nos ayude en este tiempo. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor inefable que tienes hacia nuestras vidas. Señor, yo sé que tú eres un Dios poderoso, Señor, y que hay, Señor, siempre enemigos que se presentan enfrente de nosotros, pero que tú, Señor, eres el que, Dios, pelea nuestras batallas, sobre todo de aquellas personas que quieren, Señor, desacreditarte y quieren, Señor, ofenderte en este tiempo, Padre. Porque cuando algunos, Señor, se levanten y blasfeme contra ti, Señor, o te injuriares, Señor, contra tu pueblo, Señor, oh Dios, yo sé que tú no dejarás, Señor, que guarde silencio o que dé unos pasos hacia atrás. Solamente guíame, Señor, para hablar conforme a tu palabra y a tu voluntad. Porque hay veces, Señor, que podemos entrar en discusiones vanas, Señor. Mas sin embargo, cuando defendemos tu palabra, Señor,
cuando nosotros creemos en tu provisión, tú obras de una manera eficaz. Señor, ayúdame a discernir la mentira del diablo, Señor, que siempre se opone, Señor, a la verdad. Y así, Señor, vencer la falsedad con el poder y el amor de Dios. Oh Padre, gracias porque siempre tú, Señor, nos guías e iluminas, Señor, en este tiempo para poder llevar a cabo el cumplimiento de tu palabra y no tener miedo ante las acechanzas que el enemigo quiera hacer y que se levante en contra de tu verdad, Padre. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Bien, hermanos, no se olvide que mañana continuamos con estos devocionales y estamos, hermanos, viviendo tiempos que necesitamos buscar de la presencia de Dios. Dios te bendiga y nos escuchamos mañana. Saludos y bendiciones.